Buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy hablaremos de ¿qué me aleja de mi tierra prometida? Y te invito a que, ya que estás en este camino del desierto para llegar a la tierra prometida, que es la restauración de nuestro matrimonio para llegar a la salvación, en ese encuentro con Jesús al final de nuestros días y poder ver a nuestro cónyuge y a nuestra familia con nosotros, te invito a que leas este libro de Números, que es el paso del pueblo de Israel por el desierto. La verdad es un libro que nos enseña mucho sobre la misericordia de Dios, cómo nos atiende, cómo nos cuida en el desierto y aún así a veces nosotros no lo vemos, ¿no? Precisamente cuando yo me preguntaba qué es lo que nos aleja de la tierra prometida, reflexionaba un poco sobre este libro y quiero compartir algunos pasajes del capítulo 13 y del capítulo 14. Números 13, del 1 al 2 y del 17 al 21. Yahvé dijo a Moisés: Envía hombres adelante para que exploren esa tierra de Canaán que voy a darles a los israelitas. Cada tribu elija como representante a uno de sus jefes. Moisés los mandó pues a explorar la tierra de Canaán. Les dijo: Suban por el Negev, luego pasen a la montaña. Miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive allí, si es fuerte o débil, escasa o numerosa. Observen cómo es ese país donde viven, si es bueno o malo. ¿Cómo son las ciudades donde viven? ¿Son campamentos o ciudades fortificadas? Fíjense en cómo es la tierra, si es rica o pobre, si hay o no árboles, y no tengan miedo en traernos algunos productos del país, porque era la estación de las primeras uvas. Partieron pues a explorar ese país desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Emat. Dios les está guiando a que tengan una probadita de lo que será su nuevo hogar, de la tierra prometida. Y yo me pongo a pensar en el proceso que estamos viviendo y hay ocasiones en las que comenzamos a tener cierto contacto con nuestro cónyuge, en el que ya empezamos a mirar la tierra prometida más cerca. Eh, y entonces tenemos este contacto, ya en algún momento les hablaba sobre cuando el cónyuge viene y se va, y justo esta parte en la que el cónyuge comparte con nosotros, pero al mismo tiempo aún no está, o también en el caso en el que ya haya regresado a casa, pero aún falte la conversión, ¿no? Entonces nosotros ya comenzamos a tener un poco de la tierra prometida, ¿sí? Vemos, comenzamos a ver eh, ya, ya un poco de eso. Dios nos da esa oportunidad de ver. ¿Sí? Pero hay algo en nosotros que nos desanima al darnos cuenta que quizá todavía no está al 100, que aún faltan cosas. Y entonces nos pasa como el pasaje de a continuación. Capítulo 13, versículos 21, 25 al 33. Al cabo de 40 días, volvieron de su inspección a ese país. A su regreso, se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cades, en el desierto de Parán. Dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Esto fue lo que anotaron, lo que contaron. Entramos al país en donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están sus productos. Pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Hemos visto incluso a los descendientes de Enac. Los amalecitas viven en Negev, los hititas, jebuseos, amorreos viven en la montaña, los cananeos están instalados en la costa del mar y en las riberas del Jordán. Caleb calmó al pueblo que murmuraba contra Moisés. Subamos, les dijo, y conquistemos ese país, que somos capaces de más. Pero los hombres que habían subido junto con él le replicaron: No podemos atacar a ese pueblo porque es demasiado poderoso para nosotros.
y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visitado. Les decían a los israelitas, la tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que viven ahí son muy altos, si hasta vimos gigantes. A su lado, teníamos la impresión de que éramos langostas, y así nos veían ellos. Y entonces cuando nosotros empezamos a tener este contacto con el marido o la esposa, o incluso ya regresó, pero aún falta porque los procesos de Dios no son de así de la noche a la mañana, pues comenzamos nosotros a ver todo lo malo. No, es que esto, lo otro, mil cosas que a veces llegamos a pronunciar acerca del proceso en el que estamos. Ya estamos ahí a un lado, ya vimos lo de la tierra prometida, vamos a llegar, ya sabemos que ahí está la tierra prometida y entonces le vemos todo lo malo, vemos los gigantes, vemos como que eso es más poderoso, que todavía no se deja de la mujer o del hombre extraño, no, es que eso no sé si se acabe hasta cuándo, o sea, estamos mirándole todo lo malo que tiene, como si Dios no nos hubiese mandado ahí ya sabiendo lo que existe y aún así con la decisión de entregarlo. Pero nosotros solo nos enfocamos en todo lo malo como dicen aquí. Y quiero que pongas atención en lo que dice en el versículo 30, Caleb. Caleb calmó al pueblo que murmuraba, les dio ánimo. Caleb se mantuvo con una postura de fe y optimismo. ¿Por qué? Porque Caleb sabía que Dios les había prometido ese lugar. Y sin embargo, la mayoría de las personas solo se estaban enfocando en lo imposible que parecía conquistar esa tierra, como a veces a nosotros nos parece el conquistar nuevamente a nuestro cónyuge, cuando lo tenemos ya cerca y nos aferramos y nuestra mirada más bien se concentra en todos los peros del mundo, porque las cosas nosotros quisiéramos que ya llegan a la perfección. Yo lo sé, lo entiendo, todos los que estemos en este proceso seguramente hemos tenido expectativas, pero tenemos que cuidar de qué manera nos expresamos o de qué manera miramos el proceso, porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Ni modo que Dios no hubiera sabido todo lo que había en esa tierra y aún así se las prometió. Dios sabe lo que viene con nuestros cónyuges. Dios sabe lo que aún falta eliminar, pero Dios no nos está abandonando. Dios va a estar con nosotros, como dice Caleb. Conquistemos ese país que somos capaces de más. Porque Dios está con nosotros. ¿Quién más, hermanos? Seguimos con el capítulo 14, versículos 1 a 10. Toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros y el pueblo pasó toda la noche llorando. Los israelitas se enojaron con Moisés y Aarón, y toda la comunidad les dijo, ¿por qué no morimos mejor en Egipto? ¿Por qué no morimos mejor en el desierto? ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra? ¿Para que allí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos? ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Y se decían unos a otros, elijámonos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se echaron de bruces al suelo en presencia de toda la comunidad de los israelitas. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que habían formado parte de los espías, rasgaron sus ropas. Luego se dijeron a toda la comunidad de los israelitas, el país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno, es una tierra excelente. Si Yahvé nos favorece, nos llevará a ese país y nos dará esa tierra que emana leche y miel. Pero no se rebelen contra Yahvé, no teman a la población de esa tierra, porque nos las serviremos en bandeja. No tienen esperanza porque Yahvé está con nosotros. No les tengan miedo. La comunidad hablaba de tirarles piedras, pero apareció la gloria de Yahvé en la tienda de las citas ante los israelitas.
Escucha bien todo lo que están hablando los israelitas. Y quiero que te pongas a pensar en las veces que tú le has dado pie al sentimiento, a la emoción, a lo que ves, solamente a lo aparente, y comienzas a decir, ya mejor abandono la lucha, es que ¿por qué Dios permite todo esto? Ya no soporto, ya mejor me voy. Si ya estaba aquí mi marido, ya estábamos teniendo contacto y todavía no se acaba de romper nada y no pasa nada y todo sigue igual. Bueno, mil cosas, hermano, hermana, que ya sabes lo que se dice. Volvámonos a Egipto, dice ahí. Como cuando nosotros decimos, mejor dejamos esto y volvemos a la esclavitud en la que vivíamos. ¿Sabes? No lo dices con esas palabras, pero al querer abandonar y retomar tu vida y querer hacer otra vida, es volver a la esclavitud de la que Dios te liberó. Y a veces decimos, no, es que yo voy a seguir con Dios y ya es lo único que me importa, a mí, mi cónyuge no me importa ya, porque él no quiere saber nada de mí o ella. Pero si este es el proceso que Dios está ocupando para santificarte y no lo quieres, ¿cómo vas a seguir entonces con Dios? Solamente, ¿no? Si no queremos permanecer en este proceso, ¿cómo lo vamos a hacer después? Y decimos todo esto, lanzar gritos lastimeros y toda la noche llorando, porque no le creemos a Dios, hermano, hermana. Creemos más en lo que estamos viendo, como si Dios nos hubiera mandado a un lugar que no nos va a dar. Y por eso es que te invito a que reflexiones en lo que dice Josué y Caleb. El país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno, es una tierra excelente. Ellos no estaban viendo todos los problemas, estaban viendo todo lo bueno que esa tierra tenía. Y ellos estaban seguros que el Señor los iba a guiar, que Él les iba a entregar la tierra. La población de esa tierra, no le teman porque nos la serviremos en bandeja. Yahvé está con nosotros. Josué y Caleb se mantuvieron firmes en ese camino y seguros de que Dios no los iba a llevar a un lugar que no estaba dispuesto a entregarles. Te invito, hermano, hermana, a que tengas ese pensamiento en tu cabeza, esa actitud en tu cabeza, antes de dejarte llevar por todo lo malo que acabas de encontrar en ese vistazo que le has dado a tu tierra prometida. Y más adelante, capítulo 14, versículos 19 a 30, si tú continúas leyendo donde nos quedamos anteriormente, continuamos viendo cómo pues Yahvé se molesta por la situación con los israelitas, porque ellos están desviando, no están viendo todo lo que Él ha hecho, se les ha olvidado cómo los sacó de Egipto, cómo abrió el camino en el mar, todo lo que les dio para alimentarse en el desierto, y ellos, y además les estaba dejando ver su tierra prometida y ellos la estaban tal cual rechazando solamente porque no estaba conforme a sus expectativas, lo que ellos creían. ¿Cómo te sentirías tú si le regalas algo a tu hijo que te costó todo tu esfuerzo y todo tu amor y él te dice, es que no me gusta, o te hace un berrinche porque no era lo que él te había pedido o lo que él se imaginaba? Recordemos que Dios pues es nuestro Padre también, ¿no? Y entonces después de todo esto, de todo eso, ese lapso, pues Moisés intercede por el pueblo y les pide que por favor le pide a Dios que los perdone, ¿no? Y dice en el versículo 19, perdona pues el pecado de este pueblo con esa gran misericordia y esa paciencia que has tenido para con él desde su salida de Egipto hasta el día de hoy. Moisés intercediendo por el pueblo. Yahvé respondió, ya que tú me lo pides, lo voy a perdonar. Pero tan cierto como que yo vivo y que la gloria de Yahvé llena la tierra,
que la desgracia caerá sobre esa gente porque vieron mi gloria y mis maravillas, vieron lo que hice en Egipto y en el desierto. Y a pesar de eso me tentaron más de 10 veces y no me escucharon. Por eso no verán la tierra que prometí a sus padres con juramento. Ninguno de los que me menospreciaron la verá. ¿Te das cuenta, hermano, de lo que podemos hacer con esas actitudes en las que no agradecemos todo lo que Dios nos está llevando porque Él nos va a entregar algo mayor de lo que podemos imaginar? A veces nosotros mismos rechazamos lo que ni siquiera sabemos que es tan grande. Lo rechazamos porque no se parece a lo que creemos, pero ni siquiera hemos llegado por completo a la tierra prometida. Y empezamos con ese rechazo en los primeros contactos, o a lo mejor porque aún todavía no hay contacto, o a lo mejor porque ya regresó mi cónyuge y todavía no vivo el cuento de rosa que yo me había imaginado. Continúo. 24. Pero a mi servidor Caleb lo haré entrar a esa tierra, a la que ya entró, y se la daré a su posteridad, porque tuvo un espíritu distinto y me siguió sin vacilar. Todas las personas, hermanos, que yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocer, que son personas restauradas, con las que he podido hablar, han sabido contenerse en el proceso de restauración cuando sus esposos vuelven, cuando tienen contacto, y han sabido tener una actitud agradecida y optimista, de confianza en Dios, así como Caleb. 25. Ahora, como los amalecitas y los cananeos ocupan el valle, den mañana media vuelta y partan para el desierto camino del mar, de los juncos. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo esta comunidad malvada y esta gente van a seguir murmurando contra mí? Porque he oído las murmuraciones, las quejas de los israelitas en mi contra. Diles, tan cierto como que Yahvé es vivo, que les voy a tomar la palabra, y así como ustedes acaban de decirlo a mis oídos, sus cadáveres caerán en este desierto. Ustedes se lo han ido toda la vida murmurando contra mí. Pues bien, todos los que fueron censados de los 20 años para arriba no entrarán en la tierra que juré darles. Solo habrá una excepción para Caleb, hijo de Jefoné, y para Josué, hijo de Nun. Y de hecho, el libro de Josué relata la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Hermano, hermana, a veces nosotros perdemos la bendición porque no terminamos de entender el proceso. No terminamos de entender que este proceso no es para incomodarnos, o tal vez sí nos incomode, pero es para sacar lo mejor de nosotros, para que vivamos nuestra mejor vida. Porque la tierra prometida no solamente es que se restaure el matrimonio, sino que nosotros podamos ser libres de todo aquello que nos hizo caer en fracaso en nuestro matrimonio, porque no solamente fue nuestro cónyuge, también fuimos nosotros. Y esta es una oportunidad de ser mejores personas, conforme a la voluntad de Dios. Y el no acabar de entender el proceso y dar vueltas en lo mismo, y siempre enfocarnos en lo malo y enfocarnos en lo que no nos gusta y pasarnos cargando la cruz con queja, pues es una queja hacia Dios, porque aunque fueron nuestros errores, Dios está ocupando el proceso para llevarnos a Él. Y Él nos quiere entregar tanto, pero nosotros nos anticipamos, porque no llega cuando queremos o como queremos. Y no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo algo muy grande cuando abandonamos el proceso o cuando nos quejamos tanto.
Y es algo que siempre les decimos, miren lo bueno, así sea algo poquito, mira lo bueno. ¿Por qué? Para empezar, tu lucha es más en paz cuando ves lo bueno. ¿Para qué le damos cabida a lo que no nos gusta? Si eso se va a acabar al final, va a ser temporal. Te invito a que tomes estos pasajes y los reflexiones un poco sobre cómo ha sido tu proceso, tu lucha. Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ellos sí verán la tierra prometida. Recuérdate cuál fue la actitud de ellos cuando vieron la tierra prometida. Ellos no se fijaron en todo lo malo, vieron todo lo bueno. Y no solo eso, tenían confianza en que Dios les iba a entregar la tierra como se los había prometido. Tenemos que entender de qué se trata este proceso. Dios ocupa nuestra fe. Te invito a tener una actitud agradecida. Si ya estás en un momento en el que ya comienzas a ver tu tierra prometida, ya la estás mirando, ya hay un contacto con tu esposo, o quizá tu cónyuge ya llegó aunque aún le falte conversión, te invito a vivir en una actitud agradecida. Alaba a Dios porque no estás donde estuviste alguna vez tirado en el piso, llorando, porque no estás en la esclavitud en la que antes vivías. Dios te ha enseñado mucho en este proceso y te ha abrazado y te ha guiado en el desierto. Nunca te ha dejado. Te invito a que reflexiones un poco y redirecciones tu lucha para que no pierdas esa bendición. Dios quiere entregárnosla, pero claramente que si no te gusta y si no la quieres porque no es como a ti te gusta, pues eres tú quien está renunciando a ella sin decirlo directamente. Pero a veces nuestras actitudes, nuestra falta de entendimiento y de gratitud nos hace a nosotros mismos renunciar a algo que Dios nos está dando. Y que además se va a poner mejor, porque así Él lo ha prometido. Obediencia, docilidad y gratitud. Esas son todas parte de las herramientas que necesitamos para poder llegar a nuestra tierra prometida. Espero que hayas podido reflexionar un poco sobre tu propio proceso y que le agradezcas a Papá Dios lo que está haciendo. Hay cosas que no ves aún en lo aparente, pero hay mucho en lo que no se ve todavía. Pero ten por seguro que Dios te va a entregar esa tierra. Tienes que mantenerte en fe y en confianza. Alábalo, agradécele. Eso te va a hacer sentir bien a ti y te va a reafirmar la confianza. Hasta pronto.